dentro de la historia de México se encuentran capítulos tan complejos y trágicos que mezclan elementos tan ajenos como propios entre sí. Desde ambiciones de reinos europeos, un México en ruinas sobrellevando los estragos de una guerra, un gobierno inestable y la visión de dos monarcas extranjeros. Desenredemos juntos este hilo de la historia, descubriendo la vida, anécdotas y datos curiosos de los últimos emperadores de México, Maximiliano y Carlota. Entre jardines europeos y desiertos mexicanos floreció un imperio condenado a marchitarse. Imagina esto: un joven archiduque austriaco, amante de las ciencias, el arte y los jardines, y una princesa belga, inteligente y ambiciosa, viviendo entre bailes y diplomacia en los salones de Viena. De pronto reciben una carta, una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre: ser emperadores de México. Pero, ¿por qué México? ¿Por qué dos europeos terminaron sentados en un trono del otro lado del Atlántico? En un país que acababa de salir de una guerra civil. La respuesta es una historia de ambición, política internacional y sueños imposibles. Mientras en Europa la paz era un espejismo, en América México ardía en conflictos. Después de la independencia y las guerras civiles, el país estaba dividido. Liberales y conservadores se enfrentaban por la nación. Los conservadores, derrotados por Benito Juárez, buscaban una figura extranjera que les devolviera el orden y su poder perdido. Por su lado, los liberales querían una república moderna, sin privilegios para la iglesia ni para los militares. El país estaba exhausto. La guerra había destruido la economía y las arcas nacionales estaban vacías, tanto que en 1861 Juárez tuvo que suspender el pago de la deuda externa con Francia, Inglaterra y España. Ese simple decreto encendió la mecha. En 1862, las tres potencias europeas enviaron tropas a México. Oficialmente, venían a cobrar lo que se les debía. Pero uno de ellos tenía planes mucho más grandes. Napoleón III, el emperador de Francia. Napoleón quería poder. Pretendía establecer un imperio aliado en América Latina y de esta manera restaurar la presencia de Francia en el continente, siendo un contrapeso de Estados Unidos. Esto representaba una oportunidad para los conservadores mexicanos derrotados por Juárez en la Guerra de Reforma. Este grupo formó una junta de notables que decidió ofrecer la corona de México a un príncipe europeo que contara con el apoyo de Francia y del Papa. Napoleón III y los conservadores pensaron en Maximiliano de Habsburgo, hermano menor del emperador austriaco Francisco José I, porque tenía una reputación de joven ilustrado, culto, diplomático y sin poder real en Europa. Maximiliano había sido gobernador del reino lombardo-veneto en Italia y tenía aspiraciones reformistas. Además, estaba casado con Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo I, lo que le daba una red dinástica respetable. En abril de 1864, Maximiliano y Carlota aceptaron la corona y zarparon desde el castillo de Miramar, en Trieste, rumbo a México. Llegaron a Veracruz el 28 de mayo de 1864, recibidos por comitivas conservadoras, clero y tropas francesas. Carlota, educada y visionaria, se sentía emocionada por la misión que creía estar emprendiendo. Maximiliano, por su parte, pensaba instaurar un imperio moderno con leyes justas, educación y progreso. Ambos pensaban unir y elevar al país. Sin embargo, lo que comenzó como una misión se convirtió en una tragedia política y personal. Aquí viene
una de las grandes ironías de la historia. Aunque los conservadores lo trajeron al poder, Maximiliano no era conservador. Era, de hecho, un liberal, al estilo europeo. A los pocos meses de su llegada, comenzó a emitir decretos que horrorizaban a quienes lo habían invitado. Restituyó tierras a los campesinos, redujo los privilegios del clero y prohibió los castigos corporales a los trabajadores indígenas. También impulsó la educación laica y la libertad de prensa. En poco tiempo, se ganó el rechazo de todos, de los conservadores y del clero, que lo veían como un traidor, y de los liberales, que siempre lo habían considerado un invasor. Asimismo, Maximiliano era un hombre con oportunidades en la administración. Gastaba muchísimo dinero en obras, sin duda hermosas, como la remodelación del castillo de Chapultepec, donde habían vivido virreyes, o la Avenida de la Emperatriz, hoy Avenida Reforma. Pero que no se dio cuenta que financieramente el imperio era inviable. También intentó hacerse mexicano, vistiendo de charro, aprendiendo español, tratando de atraerse la simpatía de las comunidades indígenas. Por su parte, Carlota era incansable. Visitaba hospitales, fundaba escuelas, repartía ayuda entre viudas y huérfanos de guerra. Era culta, políglota, llegando incluso a aprender náhuatl. Y era profundamente religiosa. Pero también, cada día, se obsesionaba más con el poder y la responsabilidad imperial. Ese afán de consolidar el imperio la llevó a hacer viajes de estado a lugares para ese entonces tan apartados como la península de Yucatán. De esta manera, Carlota se convierte en el primer jefe de estado en llegar a esa región. Mientras ellos soñaban con progreso, la realidad era otra. El país estaba dividido. Juárez y los liberales seguían luchando desde el norte, apoyados en secreto por Estados Unidos, que acababa de terminar su guerra civil y estaba listo para aplicar su famosa Doctrina Monroe. América para los americanos. Por su lado, Napoleón III comenzaba a cansarse del costoso experimento mexicano. Sus tropas sufrían bajas, el comercio no mejoraba, el bloqueo a Estados Unidos era nulo y la opinión pública en Francia exigía que regresaran a casa por un conflicto bélico con Prusia. Mientras las tropas francesas se retiraban, Juárez y sus soldados liberales avanzan hacia la capital y recuperan el control del país en 1866. Ante el abandono militar, Carlota decide viajar a Europa para buscar el apoyo de Napoleón III. Al negarse, este acude al Papa Pío IX. Durante la negociación, se alojó en la Santa Sede, y a día de hoy sigue siendo la única mujer que ha dormido allí. Carlota nunca volvió a México. Maximiliano, ya sin el apoyo de los franceses, intenta abdicar, pero su familia lo convence de lo contrario. Un Habsburgo nunca abdica, bajo ninguna circunstancia, le dice su madre, Sofía de Baviera, en una carta. Maximiliano, solo y enfermo, se negó a huir. No puedo abandonar a quienes aún creen en mí, dijo. Se refugió en Querétaro con sus fieles, dispuesto a resistir. Pero el sitio fue implacable. Tras meses de hambre y traiciones, el 15 de mayo de 1867 fue capturado. El juicio fue rápido e inminente. Para el 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano de Habsburgo se despidió del mundo. Junto a él estaban sus generales Miramón y Mejía. Carlota nunca supo con certeza que Maximiliano había muerto. Encerrada en su palacio de Bouchot, en Bélgica, pasó más de 60 años en la penumbra de la locura. Hablaba con los retratos, escribía cartas para un esposo que ya no existía.
y a veces pedía preparar el carruaje para regresar a México. Murió en 1927, creyendo que seguía siendo emperatriz. Pero detrás de esta tragedia real hay historias curiosas, humanas y hasta contradictorias. Por ejemplo, Maximiliano era un emperador que amaba la botánica más que la guerra. Mandó a plantar cientos de especies en Chapultepec, muchas traídas de Europa y Asia, y soñaba con convertir el bosque en un jardín imperial. También era amante de los insectos, principalmente de las mariposas, las cuales recolectaba en sus expediciones en el interior del país, mientras Carlota se quedaba al frente del gobierno. Cabe señalar que, además, Maximiliano de Habsburgo fue el primer gobernante de México en celebrar el grito de Dolores Hidalgo, Guanajuato, sitio en el que se inició la lucha por la independencia de México. Los historiadores y crónicas dicen que el emperador acudió vestido de charro, en claro alarde de patriotismo, o con la intención de conectar con el pueblo reunido para verlo. Carlota, por su parte, fue una mujer adelantada a su tiempo. Gobernaba en ausencia de Maximiliano, firmaba decretos y asistía a consejos. Era tan disciplinada que llevaba diarios donde anotaba cada reunión, cada gasto, cada gesto de la corte. La cocina mexicana tampoco se salvó de la influencia de los emperadores. Junto con ellos y la intervención francesa de la época, se ven reflejados en las enchiladas suizas, crepas y el bolillo tal como se conoce en la actualidad. El eco de su tragedia nos recuerda que la historia no solo está hecha de batallas, sino también de ilusiones. Porque el poder, cuando nace del idealismo y no de la comprensión, puede construir palacios, pero también condenas. Como ves, pese al corto periodo de gobierno, Maximiliano y Carlota dejaron una huella en la historia y cultura del país. Parte de esa influencia aún se puede palpar en los lugares que los emperadores recorrieron o modificaron. ¿Qué opinas de los últimos emperadores de México? ¿Qué dato te pareció más sorprendente? Menciónalo en comentarios. No olvides darle like al video, seguirnos, compartir y activar la campanita para seguir desenredando más hilos de la historia. Nos vemos en el próximo video.